Bueno, como dijo recién Debo, yo voy a hablar un poco de lo que es mi acercamiento al diseño de sonido de videojuegos. Yo vengo, por así decirlo, de un palo que es más del medio audiovisual de cine y yo trabajé por primera vez hace ya 2 años, empecé a trabajar en videojuegos y, y fue un acercamiento que, bueno, me trajo experiencias que quería acercarles a ustedes como para ver cómo empezar también desde un lugar que por ahí parece cercano, porque es un medio audiovisual, el videojuego, pero tiene sus diferencias también con respecto a los videojuegos, sus diferencias y sus encuentros, ¿no? Entonces me gustaría hablar de eso con ustedes y acercarles mi experiencia desde lo que me parece que puede servirles a todos ustedes. Bueno, un poco acerca de mí. Eh, yo estoy estudiando actualmente en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Estoy estudiando en la Facultad de Bellas Artes, que este año cambió de nombre, es Facultad de Artes. Estoy estudiando la licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en realización. Eh, y, y hace ya desde 2016 estoy estudiando y espero prontamente recibirme. Es una lucha la carrera, como todos saben. Pero bueno, eh, en un primer momento yo entré a la carrera pensando que me gustaba el cine, pensando que solamente iba a hacer cosas relacionadas al cine, pero es importante para mí recalcar que en el momento en el que yo me sumé a la carrera, siempre me habían gustado los videojuegos, siempre me había gustado eh, jugar juegos en línea, o de chiquita ya jugaba con mi hermana en la Family o cosas así. Y nunca pensé que en la carrera iban a abordarse otras cosas como además del cine, ¿no? Los que son los medios audiovisuales en sí, porque justamente la carrera se llama Artes Audiovisuales porque hay distintas hay distintos medios en los que pueden verse la conjunción del audio y el video, ¿no? O la imagen. Y, y bueno, me fui acercando un poco a eso desde la facultad y también desde la ayuda de un amigo que necesitaba una mano con un videojuego y me dijo, venite que podemos ver cómo necesito ayuda en este juego, estoy desbordado con la cantidad de trabajo que hay. Y así fue que yo empecé a trabajar en Ciremanac Music and Sound, que es el, la sociedad que tenemos con un amigo que es Pablo Canaveris. Eh, este, con él trabajé en el videojuego que hace 2 años empecé a trabajar y justamente este año lanzó, que se llama Obey Me. Este, Fue un proyecto que al principio me asustó por la cantidad de cosas que había que hacer y era un proyecto bastante grande de Error 404 de el estudio de videojuegos de Error y trabajé bajo la dirección de Pablo y mayormente estuve haciendo diseño de sonido en lo que se especifica más diseño de efectos de sonido. Si bien hice un poquito de diálogo y un poquito de ambientes, estuve más encarando el diseño de unidades, no sé, jefes, eh, enemigos del juego, foley, las skills del personaje, todo lo que es UI, o sea, UI, perdón, lo que es interfase. Estuve trabajando en eso y fueron, no me acuerdo la cantidad, pero
fue una cantidad enorme de, de assets que al momento de empezar nunca me imaginé que íbamos a llegar a una cantidad tan abismal de sonidos. Les voy a mostrar un poquitito del tráiler para que vean más o menos lo que estuvimos trabajando. No sé si se va a escuchar el audio, pero espero que se escuche. Cari. Cari. ¿Sí? ¿Tenés la opción de compartir el sonido de la computadora activada? No se está escuchando. Se está escuchando como muy bajito porque viene de tu micrófono. A ver. Ya me fijo. Arriba tenés opciones o un más, compartir sonido de la computadora. Tienes razón. Ya me había olvidado. Compartir. Ah, me dice que está sonando de la computadora. Bueno, igual pasamos el link y cualquier cosa, si lo quieren escuchar, lo pueden escuchar con el sonido en el link directo del tráiler. No sé si lo tendrán en ahora. YouTube, seguro. A ver ahora. Se escucha a través de tu micrófono. Qué raro. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, eso fue en lo que estuve elaborando todos estos 2 años que pasaron. Como dije, Pablo Canaveri se encargó de la dirección de audio, él también se encargó de lo que es la música, y mi otra compañera que trabajó en lo que es diálogos, exclusivamente en diálogos, también hizo diseño de sonido de efectos especiales, pero se encargó mucho más en la parte de diálogos, que tiene bastante diálogo el juego y fue un laburo también muy, muy monumental el que hizo Alex Sabino. Bueno, bueno, yo quería acercar también un poco lo que, como había dicho en un principio, mi acercamiento de lo que fue desde el camino audiovisual de cine hasta el camino de videojuegos, algunas diferencias, algunas cosas que considero que son similares,
habiéndome encontrado, ¿no? Desde un principio, haber trabajado haciendo cortos para la facultad, trabajando en un programa de televisión para la facultad, habiendo pasado por la experiencia que es más, ¿no? Desde el rubro audiovisual de cine más, es un medio más lineal, entonces, ¿cómo fue pararme en un lugar que tenía otras reglas? Primeramente, tenía que pensar en la espacialidad del sonido. Cuando nosotros vamos al cine, o cuando vemos alguna película, por lo general estamos siempre escuchándolo por algún medio. ¿Qué medio? Por ejemplo, auriculares. En una sala de cine estamos, por ejemplo, la más típica es de 5.1, con un sistema de sonido que tiene, como se ve en la imagen, en la pantalla un altavoz central. En la izquierda y en la derecha delanteras tenemos 2 parlantes más y atrás tenemos el envolvente izquierdo y el envolvente derecho. Eso es un sistema simple de 5.1. Y bueno, la pantalla siempre no por delante. Bueno, también hay millones más de sistemas. Los que se están más usando ahora es el Dolby Atmos, que es un sistema de sonido que tiene, no sé, un montón de parlantes por todas las salas distribuidos. Seguramente si han ido hay algunos cines que los tienen acá en La Plata, hay 3 cines creo que tienen este sistema de sonido y es una locura. Y ¿qué pasa en los videojuegos? Yo voy a hablar más que nada desde cómo se trabajan los videojuegos acá en Argentina, desde lo que yo más o menos investigué. Igual estoy segura de que hay muchos más sistemas de los que voy a mencionar. Pero los más comunes y los que más inmediatamente pensamos es, no solamente estamos hablando de un medio que bueno, podemos jugarlo a través de la computadora o de la televisión en un portátil, en una consola de Xbox, en una Play 4. También tienen su sistema 5.1, algunos de estos, de alguna gente que por ahí pueda, como se dice, darse el lujo, ¿no?, de tener un sistema 5.1, la verdad es que es difícil, pero hay. Bueno, tenemos medios como, no sé, los auriculares, pensar que la gente también trabaja y juega con los celulares, o en una laptop, o tiene el sistema típico que es el 2.1, que es para, que es el típico sistema que está en las computadoras hogareñas o en las computadoras que tendrán por ahí muchos de ustedes. Ya de ahí de por sí tenemos que pensar la espacialidad, cómo va a funcionar en cuestión de cómo va a ser el producto terminado, a dónde va a ir. Y ahí pensando en eso y también en los recursos que tenemos y cómo cómo se va a producir el juego, qué tipo de respuesta en frecuencia tienen estos aparatos. Si ya, por ejemplo, sabemos de entrada que vamos a trabajar en un celular, en una aplicación que es un celular, en un juego que es un celular, tenemos que pensar en qué tipo qué tipo de escucha tiene el usuario, entonces, o el jugador, mejor dicho. Entonces ahí podemos empezar a pensar en qué tipo de respuesta típica en frecuencia hay en esos tipos de sistemas que suelen ser auriculares, ¿no?, en un celular. Y ahí podemos empezar a pensar y a poder por ahí cerrar un poquito más la brecha en qué tipo de sonidos tengo que manejar. Y en qué tipo de respuesta y frecuencia, me refiero a qué frecuencia del espectro puede manejar ese aparato que va a estar usando el oyente. Y establecer ahí un límite de no puedo pasarme desde los, no sé, desde los 30 o 40 decibeles, perdón. Desde los 30 a 40 hercios para abajo no puedo irme. Desde los 15.000 para arriba no puedo irme.
de los 15 kilohertz, ¿no? Porque hasta ahí llega mi espectro de lo que va a escuchar el usuario. Eso es re importante para después no generar problemas en la parte final del videojuego, que es no la mezcla, que si no ahí se nos hace toda una bola de sonido que después no la podemos solucionar o termina siendo un trabajo quirúrgico, que ya de por sí lo es, a la hora de poder quitar esas cosas que no hacen falta y generan fatiga auditiva o generan que uno escuche y diga esto no suena bien. Y bueno, es importante, ¿no?, la espacialidad en el sonido, porque en el usuario, digamos, en el oyente, tenemos la cuestión de que necesitamos pautas para saber de dónde provienen distintos objetos o distintas cosas que el juego nos está tirando, ¿no? Por ejemplo, un típico ejemplo es los juegos shooters. Si yo necesito saber por dónde viene un compañero o un enemigo, necesito saber que por el sonido se me dé una pauta. ¿De dónde proviene ese sonido si estoy con auriculares? Si viene de la derecha no puede sonar esos pasos o los tiros por la izquierda, no puede funcionar así. Necesitamos eso para tener pautas de lo que sucede en el juego y que no pueden darnos por ahí otras áreas. Eso es importante, eso también es una de las cosas que a veces se pasa mucho por alto, pero por lo general la más típica es la del shooter, ¿no? De pensar en qué tipos de ayuda nos puede dar el sonido para poder hacerlo más funcional y además que sea una ayuda para el oyente y el jugador. Bueno, después muchas diferencias encontré con el workflow, pero también encontré algunas cosas que son similares. Sí, el workflow del flujo de trabajo de cine en cuanto a sonido, yo lo simplifiqué ahí en sonido, van a ver que es como la gente que esté viendo desde el palo de cine va a ver que está como muy reducida, pero yo la puse muy reducida como para que se entienda básicamente en más o menos en qué cosas son lo principal en lo que se maneja el sonido en cine. Como ven, a veces se interviene en la preproducción de una película o de un audiovisual en el guión, por ahí el director de sonido puede intervenir con ideas o con cosas que todavía no están cerradas del guión, después se lee en equipo, se hace un scouting, se hace un plan de rodaje, y después la tarea principal del sonidista en cine es grabar lo que viene de directo, y después la tarea de postproducción es mucho más exhaustiva, que es limpieza de diálogos, procesamiento de ese diálogo, ecualización, creación de ambientes, grabación de efectos, música, foley, doblaje, mezcla, y sale la película. Bien simplificado. En cambio, en lo que es videojuegos me encontré con que se maneja de manera totalmente distinta este mundo, porque hay mucha iteración. Ahora van a ver por qué. Yo también acá la simplifiqué a mi forma y la voy a explicar un poco. En la preproducción hay también hay una intervención creativa, ¿no?, que uno puede tener dependiendo, ¿no? En este caso, en el caso de Obemi, obviamente fue Pablo, al ser el director, él bajaba, ¿no?, toda la línea que provenía desde el brainstorming en error, y a veces por ahí me pedía a mí a ver cómo podíamos resolver ciertas cosas, o tenía cierta voz creativa también yo, pero por lo general siempre que obviamente tomaba la decisión final era él, en las cuestiones de audio. Todo esto se maneja igual en la pre, ¿no? A medida que van saliendo cosas del juego. Todas estas cosas que suceden también en la creación de un juego son importantes
en la parte de audio más que nada es importante tener, para poder empezar a crear cosas, sobre todo desde el área de efectos de sonido, que era el área que a mí me competía, era el tema de que no tener imagen no ayuda a que se pueda crear ideas de sonido o se pueda crear algo de sonido. No puedo crear un preconcepto muchas veces desde la nada, desde no tener una imagen. También se trabajan con muchas referencias. En la producción, bueno, después es importante pensar en qué sistemas de sonido se van a hacer, en dónde va a ser la finalidad, obviamente, del juego. Y yo recomiendo acá tener ya una grabación de sonidos, o que cada persona que por lo menos se empieza a meter en esto es ya tener su propia librería de sonidos armada. Esto es salir a grabar, salir a hacer, a conseguir audios de lo que sea, de lo que a ustedes se les ocurra. Hay un montón de videos sobre esto, pero básicamente es hacer Foley o grabar ambientes, y todas esas cosas nos van a servir un montón para poder crear a partir de ello, de esa mezcla de grabaciones que tenemos, crear nuevos sonidos. Eso es muy importante, que cada uno vaya haciéndose su propia librería. Y si no, trabajar comprando librerías, que bueno, eso ya es un poco más caro. Bueno, después a partir de ahí, de la creación de librerías, se crean sonidos, ¿no? Que van a servirnos para videojuegos, que se transforman en assets. Después viene la implementación de esos assets y se ponen en un repositorio de assets, justamente, que van a un middleware que puede ser Fmode o Wise, que es, el middleware es como, vendría a ser como la parte en la que el intermedio entre de comunicación del sistema de sonido y, por ejemplo, Unity. Y bueno, se prueban ahí, se ve cómo funciona en el juego, y si no funciona, se vuelve otra vez para atrás, porque por eso puse QA testeo. Se vuelve para atrás, se refina o se vuelve a probar y hasta que quede. Una vez que queda, se va para la mezcla. Y este proceso que vuelve, que vendría a ser como una especie de ida y vuelta, a veces suele ser un poco, no sé si desgastante la palabra, pero es un proceso que no sucede en la parte de cine, sino que por lo general es uno mismo va haciendo su propia prueba de error a medida que va mirando el film, ¿no? Y aparte pensar de que es un medio lineal, no es un medio dinámico como un videojuego que puede funcionar en un lugar, pero cuando vas a, no sé, cuando te dirigís a un lugar que es distinta a esa área en la que vos lo probaste, quizás el sonido no está funcionando ahí, o hay otros problemas que tienen que ver con la implementación, que la repetición del sonido no está funcionando bien, o bueno, cuestiones que tienen que ver con las frecuencias, que por ahí vos decís, no, esto está sonando muy grave, bueno. Pero bueno, lo piola de esto es que uno tiene la posibilidad de poder cambiarlo a gusto mediante, ¿no?, las herramientas que te ofrece el middleware. En fin. Bueno, otras particularidades que vi es la mezcla, que en cine hay estándares de mezcla que tienen que ver con cómo se maneja la industria en cuanto, por ejemplo, lo que es el loudness, o sea, el loudness meter, que es los loops, que es la cantidad de, por así decirlo, de ruido o de volumen, por así decirlo, que se puede tener en una película. Esto es una medición que sirve para entender qué tan fuerte está sonando, por ejemplo, una película o un videojuego también. ¿Qué pasa? En cine sí hay un estándar, pero cuando llegué al área de videojuegos me di cuenta que no había ningún estándar, y eso a veces lo hace un poco complicado. Acá yo puse una imagen de
conferencia que se dio en Game Developers Conference de 2013, es viejita, pero está buena para ver qué tan fuertes suenan algunos juegos comparados con otros. El primer ejemplo es No Country for Old Men, que es una película, pero miren, está en menos 14 luz, y eso es un promedio, ¿no? De lo que se toma desde toda la película al visionado, cuánto de esa sonoridad o qué tan fuerte suena esa película, ¿no? Y fíjense después los demás ejemplos que son videojuegos, excepto District 9, que es una película también, pero empiezan a ser cada vez más fuertes. Menos 10 Gran Turismo, es un montón de ruido, de ruido no es la palabra exacta, pero es muy fuerte cómo suena el juego. Y si es algo que en realidad es complicado de medir porque depende para cada juego al final, y es como que no hay un estándar que vos digas tiene que ser la cantidad de luz que me tiene que dar el juego sí o sí. Y bueno, esto se hace por un montón de tipos de medición, que es por ejemplo jugar el juego 30 minutos o 40 minutos mínimo y tomar ahí la medición de cuánto nos dio el promedio. Y en cambio en una película vos la ves de principio a fin y ahí medís los luz y ya está. Eso también es un estándar que todavía no está muy implementado en los videojuegos. Cuánto tiempo tengo que estar jugando para tomar ese patrón, ¿no? Ese momento que vos digas, bueno, acá tengo la mayor cantidad de sonido y de volumen y de cosas, de objetos que me puedan dar por ahí una medición de promedio. Y bueno, eso es jodido para la mezcla porque uno tiene que, cuando ya está llegando a la etapa final del videojuego, tiene que pensar qué tan fuerte está sonando mi juego, qué tanto compiten los volúmenes entre cosas entre objetos o entre acciones o entre skills o entre la música, cómo está compitiendo con los demás. Esto está sonando muy fuerte, se está pasando, es difícil y la verdad que es una tarea quirúrgica. A veces cuesta mucho para poder llegar a término en esa instancia. Bueno, la otra cosa que me encontré es que es un medio lineal versus un medio no lineal. El medio lineal es, como recién decía yo, una película que dura de principio a fin y uno la mezcla, termina la mezcla y no sé, esa mezcla puede ir para cine o hay otra mezcla que se hace para televisión, una mezcla que se hace para Netflix y se terminó, no se toca más. En cambio en videojuegos no hay vos no mezclás y ya está, y el juego se lanza así de manera lineal. Tenemos un juego que si vos estás con un personaje y lo mezclaste, no sé, un área desértica y de repente entras adentro de de una base y salís y entras y aparte aparece un tipo que te viene a disparar, no sé, o no aparece. Todos esos parámetros que son sí o no, se tienen que pensar cómo pasa esto, cómo se maneja la mezcla con respecto a eso. Bueno, la mezcla es dinámica. Eso quiere decir que uno va poniendo ciertos parámetros a través del middleware, puede ser Fmod o Wise, para que la mezcla del juego actúe de cierta forma dependiendo ciertos parámetros que pasan en el juego. Por ejemplo, no sé, ¿qué pasa, por ejemplo, en una pelea como puse un ejemplo acá de League of Legends? Por lo general en este tipo de juegos, cuando suceden ese tipo de encuentros con el enemigo, sí, hay un quilombo de sonido que no se entiende nada y
Y eso es lo que, bueno, se trata de evitar en una mezcla. ¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, para que el jugador solamente escuche o escuche con mayor preponderancia sus ataques o los ataques que provengan hacia él? Eso es parte de la mezcla en un videojuego. ¿Qué importancia, qué nivel de importancia le damos a ciertos sonidos para que se escuchen con mayor preponderancia que otros en determinadas situaciones? Yo puse este ejemplo porque justo League of Legends es un juego que tiene un montón a mi parecer, tiene un montón de cosas que pueden ayudar a que se entienda, ¿no? En este ejemplo. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay un montón de áreas en el juego que tienen distintas reverberaciones. Como decía recién el ejemplo de un desierto, si vos estás en un desierto vas a tener cierto tipo de ambiente, cierto tipo de reverberación, y cuando estás adentro de un recinto que es cerrado, tenés otro tipo de reverberación. Eso se maneja también de distinta forma. En un videojuego no es lo mismo que en un medio lineal, que vos pones una reverberación y la dejas tal cual como está, sino que acá tenés que pensar cómo va a actuar en distintos lugares. Y eso también es muy importante a la hora de la mezcla porque es como el toque final, antes de terminarla, para mí, porque es muy, ¿cómo se dice la palabra? Es muy invasiva, hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar las reverbs. Bueno, después quería decir algunas cositas con respecto a cosas ideales para tener uno mientras trabaja efectos de sonido. Bueno, lo importante es que uno tenga una buena escucha. Yo trabajo con auriculares, no tengo el potencial económico para tener ahora unos buenos parlantes de estudio como los que están ahí. Y yo utilizo auriculares, pero auriculares que por lo menos tengan una respuesta en frecuencia entre los 20 y 20.000 hercios, 20.000 kilohercios, que es el espectro audible humano, ¿no? Y eso es muy importante. Por lo menos auriculares buenos, si no se pueden conseguir unos buenos parlantes de estudio que son muy caros. Unos auriculares buenos por lo menos son caros, pero son más accesibles que unos parlantes. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, a la hora de crear sonidos y efectos de sonido, un ejemplo de Just Obey Me, había una unidad que era un bicho gigante que tenía especie de patas de elefante, y al caminar yo dije, bueno, vamos a agregar un poco de graves para que este sonido sea potente y le dé cuerpo para que uno piense que esto es un objeto grande, ¿no? Y en ese momento no estaba trabajando con auriculares, y al volverlo a escuchar antes de lanzar el juego, o sea, fue ahí, o sea, esta fue una de las primeras unidades que hice encima, me di cuenta que estaba sobrepasado en graves, y además eran graves que no estaban dentro del espectro audible. Entonces, ¿para qué las necesitaba esas frecuencias? Las tuve que volar a la mierda, perdonando la palabra, porque no eran necesarias, y además se arruinaban y se metían por todos lados y empastaban toda la mezcla, y todos los demás sonidos competían con eso y como que se los tragaba, ¿no? Esas frecuencias bajas del sonido se tragaban los demás sonidos. También, bueno, otra cosa que es muy importante, que bueno, no es necesario que tengan, pero si van a grabar o si tienen instrumentos musicales o si tienen controlador MIDI, que es re importante también tener para manejar con mayor soltura los VSTs o distintos instrumentos como sintetizadores, es re importante tener un controlador MIDI.
una placa de sonido. Una placa de sonido es importante por ahí para grabar, por ejemplo, también cosas en casa que tengan que ver con Foley bien casera. Ayuda un montón tener una placa de sonido. Cari, ¿te puedo interrumpir con unas preguntas? Sí, dale. Acá preguntan, ¿usar Pro Tools en tu workflow con los videojuegos? ¿Usás Pro Tools en tu workflow con los videojuegos? Ok. Yo uso Pro Tools específicamente para audiovisuales de cine y cosas de TV o cortometrajes. Y para videojuegos utilizo Reaper. Y explico por qué. Pro Tools tiene muchas cosas que a mí me encantan, pero a la hora de tener mayor soltura para hacer cosas que no son audiovisuales, porque Pro Tools es el estándar para cine y contenido audiovisual de pantalla, no tiene tanta soltura como el Reaper para mí, o como otros programas que bueno, que el Pro Tools, porque no. Tiene además el Reaper mucha funcionalidad en cuanto a la exportación. Puedes hacer exportación súper rápida y nomenclar las cosas de manera rápida. Tiene cosas que son geniales para eso. A mí me aceleró mucho el workflow a la hora de crear tantos sonidos chicos que en cantidades grandes tenía que hacerlas rápido. Entonces la exportación en el Reaper me vino súper bien y además podés poner otros tipos de VST freeware. Nada, soy súper fan de Reaper ahora. Empecé a trabajar con Reaper además haciendo videojuegos y me enamoré totalmente del software. ¿Alguna otra pregunta? La última es, ¿hay parlantes que tengan todas las frecuencias? En caso de que así sea, ¿son recomendables? Mira, eso varía en tu bolsillo. Así de simple le voy a decir. Es muy difícil que encuentres algunos que tengan todo el espectro, y los que tienen casi todo el espectro son los que son más de campo, los parlantes que son de campo mediano, creo que se dice así, los que se usan más para mezcla y mastering. Cuando vos te compras parlantes que son más hogareños, pero de estudio, suelen ser de campo cercano, y los de campo cercano tienen un espectro, una respuesta en frecuencia un poquito menor a la de 20 a 20.000. Por ahí creo que son de 30 a 20.000 o de 40 a 19.000, ponele. Que igual es un espectro muy bueno, pero también depende del precio mucho, y suelen estar por arriba de los 40 lucas o de los entre 40 y para arriba, para lo que quieras. Pero yo personalmente recomiendo que si están empezando se compren unos buenos auriculares. Es mucho mejor, y si tienen los parlantes que tengan en su casa, el más común, como que habían mostrado, a ver si encuentro ahí la diapositiva, como estos que están acá, para después ver cómo sería esa escucha de lo que hicimos, de lo que creamos, lo estás poniendo en un entorno que es realista, porque es por ahí el entorno que van a poder tener todos los jugadores que jueguen al juego que vos estás haciendo. Vos vas a poder escuchar de la misma manera, más o menos, lo que ese oyente va a escuchar. Pero mi recomendación, si estás empezando, son unos buenos auriculares, por lo menos, que tengan, ¿no?, toda esa respuesta en frecuencia, y que no sean estos auriculares que dicen bass enhanced o extra bass, nada de eso. Tienen que ser la respuesta y la respuesta en frecuencia de 20 a 20.000 por lo menos, o dentro de ese espectro, pero la ecualización y no tiene que venir así con extra bass, tiene que ser lo más plana posible. ¿Alguna otra cosa? ¿Otra pregunta? Dale nomás ahí, cualquier cosa te avisamos. Dale.
¿Cuánto? No sabes, ¿no? ¿Cuánto habrá? No tengo Unos 20 el- minutitos más o menos tenés. Bueno, Bueno, gracias. 10 si querés dejar para preguntas extra. Bueno, dale. Igual ya estaba llegando, me parece, al final, pero bueno, voy a dar una pequeña reflexión también. Bien. Bueno, también cosas ideales para trabajar diseñando es contar con micrófono. Y acá también uno tiene que decir la realidad, son súper caros los micrófonos también. Se suelen utilizar micrófonos de tipo condenser, eh, que son también muy utilizados en cine, que son los cardioides o hipercardioides, con el patrón polar cardioide o hipercardioide, digo, que son bien puntuales, digamos. Si bien son caros, está la posibilidad de que uno los pueda alquilar por cierto tiempo, por jornada o por horas. Por lo general se manejan por jornada porque suelen alquilarse más estos micrófonos para cine y en cine se manejan por jornadas. O sea, una jornada son 8 horas. Y lo devolvés al otro día, no sé. Depende cómo se maneja el rental. Y bueno, hay variedad de precios, un montón de variedad de precios, pero son también muy caros los micrófonos. Pero, por ejemplo, la grabadora que está en el medio, que es una Zoom H5, es una opción un poco más económica, pero también está muy buena para poder, por ejemplo, grabar ambientes. Son buenas grabadoras esas. Yo las he usado para cosas de la facultad y para grabar también mis propias cosas de librería. Y también las he alquilado, no las he comprado. Eh, porque también se suelen usar en cine. Y si ven en la parte de arriba, tiene como unos micrófonos así, bueno, están puestos de esa forma para poder, es una técnica de esa de grabación, que es una técnica de grabación estéreo, que son dos micrófonos que están en posición XY para poder tener un espectro o un rango de captación en este ángulo, digamos, y sirve para, por ejemplo, grabar ambientes. Esos son muy buenos para grabar ambientes. Y lo que tiene de bueno es también que son intercambiables esos micrófonos. Hay distintos tipos de micrófonos que son, bueno, marca Zoom. Y bueno, es una buena opción para empezar a salir a grabar. Bueno, y abajo tenemos a un chico, ¿no?, mostrando cómo se graban Foleys. La cuestión de esto es que en realidad también está grabado en un lugar que está acustizado e insonorizado, que debe ser un estudio de sonido más profesional y dedicado a la grabación de Foley. Y la verdad es que yo igual he grabado cosas en mi cuarto y tratando de manejar una acustización del espacio un poco mejor, porque hay que decir la realidad, ¿no? Tenemos la cuestión de que no tenemos el espacio a veces insonorizado correctamente o acustizado, para eso están estos lugares, que bueno, se paga, ¿no? La hora también de cuánto estás ahí en un estudio de Foley para grabar es lo que tengas que grabar. Y bueno, tenés buenos resultados igual grabando cosas en tu casa. Yo digo que prueben y salen cosas muy buenas grabando con nuestro propio celular. Yo he grabado cosas con el celular y, y son cosas que funcionan y quedan bien. A ver, a veces hay que apañárselas o intentar buscar eh, la forma de conseguir grabar cosas sin tener que eh, ir a estudios que son muy caros por lo general. Y bueno, todo, sin cortar la microfonía, sin contar un montón de otros aspectos, ¿no? Pero, a ver, no es que digo que hagas todo así nomás. Lo que quiero decir es que si uno trabaja y sabe todas las herramientas que tiene y cómo tiene que hacerlo sin que haya ruidos que nos molesten, a insonorizar bien el espacio, teniendo estas nociones en cuenta,
sí puedes sacar buen provecho de sonidos grabados caseramente. Bien. Esto es muy importante. Cuando estás trabajando y te piden que hagas sonido, hacer sonido, no sé, vos haces sonido de un chabón saltando y no tenés ninguna referencia visual de lo que te están pidiendo, no lo podés hacer. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tenés que tener en cuenta de que ese sonido tiene que estar sincronizado con la imagen, sincronizado con lo que está pasando en el entorno, cómo ese personaje va a saltar, cómo va a apoyar el pie, qué pie apoya primero, cómo cae, qué ropa tiene. Son todas cuestiones que, aunque no parezcan y parecen boludeces, nimiedades, son re importantes porque después creas un sonido que al final no tiene nada que ver con lo que te habían dicho o con lo que vos entendiste que te dijeron, y después no te termina sirviendo y tenés que empezar de cero. Entonces para mí es re importante que se pida por lo menos una build de lo que se está haciendo en programación, o por lo menos algo de una animación. Pedí una animación o pedí un video grabado de lo que se está haciendo para poder empezar a trabajar. No trabajes sin imagen porque es muy difícil y al final terminás perdiendo tiempo porque hiciste algo que al final no sirvió. Resulta que después el arma, no sé, el disparo, te dicen, no, es como algo de hielo o algo así, y lo haces de hielo, pero no sé, al final tenía esquirlas de que vos no sabías que tenías, se llegaron a conclusiones que vos no tenías idea, y al final no termina sirviendo, y es una pérdida de tiempo. Yo considero que es muy importante que exijas una build o por lo menos un video para poder trabajar con referencia visual, porque no podemos trabajar sin referencia visual. Cosas que son así, de efectos de sonido en ese sentido. Es muy importante eso. Otra cosa que es muy importante es que lo vengo trabajando ahora junto con Cire, Pablo, mi jefe y mi compañero, como les había contado, es elaborar conceptos a partir de identidades. Suena muy fifi, pero es bastante simple. Acá tengo concept arts de ejemplo, pero por ejemplo, se está trabajando una nueva idea y te dicen, bueno, vamos a hacer que el personaje dispare, como yo estaba diciendo recién, una especie de disparo, no sé, etéreo, como mágico, pero que a la vez tiene que sonar veloz y tiene que tener esa consistencia de sonido, de impacto de flecha, porque es como una flecha al final y tiene un arco como se ve. Y a partir de lo que vos ves visualmente, con lo que te dan en arte, trabajar con tu equipo y pensar en qué tipo de ideas te da ese sonido, o cómo te imaginas ese sonido, pero con palabras. Por ejemplo, no sé, hielo, seco, bueno, lo más obvio, ¿no? Flechas, concepto por ahí también de agarrar palabras que tengan que ver con que no tienen que respetar ninguna ley, pero pueden ser sustantivos o verbos o cosas que te hagan sentir, anotarlas y trabajarlas con tus compañeros para tener más o menos una idea de lo que van a trabajar, porque yo en mi caso trabajaba con Cire y con Alex, y a veces estábamos en un ambiente, por ejemplo, como el de abajo, no sé, este arte que es como toda una ciudad medio medieval con dragones. ¿Qué tipo de sonorización vamos a tener ahí y que todos tengan la misma noción? Eso es re importante para poder trabajar también junto a la música.
hay muchos que deben estar mirando y también deben ser músicos. Pero no podemos trabajar los sonidos y la música por separado, por ejemplo. Yo soy... Sí. Perdón, te reinterrumpí. No, digo, hay una pregunta que justamente está medio relacionada a esto. Dice, ¿qué métodos o inspiraciones usás para crear un tipo de sonido específico? Por ejemplo, un rugido o sonidos mecánicos. Y otra preguntita que andaba por ahí era, tipo, ¿qué pensás de los auriculares que se venden como gamers para laburar de esto? Si los recomendabas o... Bien. La primera pregunta, yo me inspiro mucho en referencias. A veces suelen ser videojuegos, a veces suele ser de cine. Pero trato, si estamos trabajando en una nueva IP del estudio, o si estamos trabajando con un juego nuevo, trato de pedirlo lo más que se pueda de lo que viene de arte. Porque la gente de arte también está trabajando en arte conceptual y la imagen te transmite sonidos. A mí me transmite sonidos la imagen, me transmite música, por más de que no exista en ese momento. Uno tiene que tratar de ponerse en el lugar e imaginarse qué tipo de sonido puede hacer un dragón, ver referencias de un dragón, por ejemplo, o distintas películas que tengan dragones, no sé, Game of Thrones, por ejemplo, qué sé yo. Y trato de inspirarme con cosas de otros medios, básicamente. Pero también hay mucha cuota de la imaginación no de las herramientas, conocer bien las herramientas que uno trabaja. Hay millones de VSTs, no me quiero detener en hablar de VSTs, pero hay millones de VSTs que tienen, que te pueden ayudar a generar, por ejemplo, el rugido de un dragón. No sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, todo el paquete de Sound Toys, manejar el pitch del sonido, duplicar el sonido para ver cómo queda desfasado entre uno y otro. Hay un montón de técnicas que te pueden servir, por ejemplo, para eso, pero para eso necesitas conocer bien las herramientas y conocer bien también qué es lo que se quiere y qué es lo que estás trabajando. Por eso necesitas la imagen o por lo menos un concepto para poder ir definiendo qué cosas voy a usar, qué texturas voy a usar, qué lienzo voy a usar, por así decirlo. Después, en la pregunta de los auriculares. Los auriculares gamer yo no los usaría para diseñar sonido, porque no suelen tener un aumento de decibeles y de frecuencias en los graves, que eso después a la hora de cuando vos estás creando el sonido, lo escuchás y decís, esto suena fenomenal, tiene una potencia en los graves increíble. Después cuando lo escuchás con unos auriculares planos, resulta que esos graves te están tapando todo lo que hiciste del otro lado de las frecuencias. Eso es muy engañoso, hay que tener mucho cuidado, hay que leer bien las especificaciones de lo que estás comprando, aunque a veces mienten. Tenés que mirar bien qué respuesta tienen y qué tipo de ecualización tienen, si es muy plana, o si es plana o si es con esto, ¿no? Los extra bass, que para mí eso es un pecado, esos extra bass. Sirve, está lindo para escuchar música, para cuando salís a escuchar música, cuando estás jugando, no, pero para tener un criterio bueno y discernir mejor lo que estás haciendo, es mucho mejor tener auriculares planos y con una respuesta en frecuencia en el espectro audible lo máximo posible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Había? ¿Hola? No, Cari, por ahora parecería que no hay otras preguntas. No sé si te quedó algo pendiente. Bueno, vamos acercándonos al final. Bueno, esto más que nada es lo que venía diciendo, ¿no? Que ya lo dije, que nos sirve mucho tener identidades para la música también. Por ejemplo, los juegos de terror, no sé,
estás en una mansión, cómo suena una mansión, qué música te imaginas en una mansión, qué tipo de sonidos hay en una mansión, qué texturas, madera, me suena a algo también seco o muy reverberante. eh, Todo proviene de lo que también te dé la imagen, digo. Bueno, y bueno, también tener comunicación con el equipo es lo importante, saber qué metas vas a tener y tener las mismas metas por lo menos vistas. Y bueno, son cosas que, que parecen re obvias, pero son re importantes. El feedback también que recibís de tu compañero de trabajo, y no solamente de tu área, de tu área, ¿no? De sonido, por ejemplo, sino también ver cómo lo escuchan las demás personas que trabajan en el videojuego, los programadores, los artistas visuales, los game designers. Eso es muy importante, no nos quedemos solamente con lo que escuchamos nosotros y decir, bueno, esto suena bárbaro, listo, ya está. Porque al fin y al cabo los que van a escuchar los que van a escuchar el juego también no son conocedores tampoco del wow, de todo el sonido y de toda la teoría del sonido y la física y cómo funciona. Al fin y al cabo tiene que sonar bien, y si se escucha bien, funciona, pero es muy importante escuchar el feedback de los que nos dicen con nuestros compañeros. Bueno, y bueno, ¿qué iba a decir? Esto es como que en primera instancia lo pensé desde mi primera experiencia, que fue OAMI, que fue mucho laburo, mucho error también, y yo creo que hay muchas cosas que se pueden haber mejorado en el videojuego, pero fue mi primera experiencia, estoy satisfecha con muchas cosas, y bueno, mi posicionamiento, ¿no? Como mujer en la industria, vengo también de un lugar, del sonido en cine también, es un lugar súper como no tomado en cuenta, ¿no? El de la mujer. Hay un montón hay estadísticas que muestran que hay, no sé, como 60% de mujeres estudiando cine o artes que tengan que ver relacionadas al cine, y solamente llegan a trabajar el 30% o el 20% de mujeres en la industria. Es bastante, no triste escuchar eso, pero yo creo que con espacios como estos, realmente con espacios como que fomenten y que digan, che, estamos acá y reclamamos nuestro lugar y queremos hablar desde nuestra perspectiva, son cosas que ayudan muchísimo a que eso empiece a cambiar, ¿no? Es re loco porque encima es más nicho todavía videojuegos y sonido, es mucho más nicho de por sí sonido. En el área de sonido no hay muchas chicas que yo conozca, sí, no digo que no hay, pero es un campo dominado por el hombre, por así decirlo. Pero estoy segura de que con cosas como estas, movimientos y autogestión de las pibas, y yo creo que eso va a ayudar un montón a que muchas chicas no tengan el miedo de trabajar en un lugar que está rodeado de hombres. Es así la realidad del sonido, por lo menos, y no solamente en videojuegos, sino el sonido en general. Son muy pocas las chicas que se animan, y la verdad que a mí me gustaría que con esto muchas más pibas se animen a trabajar en un área que encima es re específica, que a mí yo particularmente no soy música, y soy medio freak, me gustan mucho las cosas que tienen que ver con el sonido, pero no soy música, re loco. Acá en los comentarios, bueno, están diciendo que muy buena la charla, que sí, que es cierto lo que acabas de decir y que ganaremos esos espacios. Y por último, hace una preguntita de cómo te das a conocer en el ambiente, digamos.
O cómo me presento, digamos, debe haber sido la pregunta. Claro, supongo que debe tener que ver con lo laboral, cómo te das a conocer en ese ámbito. Me presento, en realidad yo me presento como lo suele hacer los mismos sonistas, no sé. Hola, soy Karina, hago diseño de sonido. Perdón, creo que se refiere a cómo te haces conocer en la industria de los videojuegos, supongo, y decir, estoy haciendo sonido y quizás a qué eventos vas o cómo, por qué medio la gente sabe que vos estás ahí y que estás haciendo esto. Creo, esa fue mi interpretación. Claro, sí, yo lo entendí como me presento como siendo mujer, no sé. Pero está bien, sí. Pues yo trato de participar mucho en las charlas que se dan, o hay comunidades de sonido también de videojuegos en Facebook, comunidades de desarrolladores, espacios, bueno, justamente como estos. Trato de presentarme así y trato también de comentar, ¿no? De proyectos de algunas otras personas y colaborar con gente también de que esté empezando, no sé, son cosas que por ahí son chicas pero ayudan un montón. Y, seguir trabajando en el rubro y presentarse como, no trato de poner como la cosa de, uy, soy mujer, pero presentarse como todos, ¿no? Eso es lo que pienso. Es venderse es otro tema. Venderse es otro tema lleva otras cosas en el bagaje. Pero principalmente demostrar, ¿no? que tenés ideas y que querés aportar a un videojuego y que el sonido tiene que ayudar y ser funcional a lo que te quieran presentar, ¿no? Al videojuego que quieran crear alguien, que vos quieras participar y trabajar en ese juego, demostrar ese interés y, nada, eso, de tener practicar mucho también. Yo creo que también eso ayuda un montón. Agarrar cualquier video de un videojuego, grabás un videojuego y lo sonorizás. Intentás sonorizarlo desde cero, le quitas el audio y lo sonorizás. Eso es una buena práctica, creo yo, para empezar también a mostrar y tener un portafolio, ¿no? Eso está bueno. Sí, de una, y nada, súper, me parece que en el contexto de este evento está súper bueno destacar lo que decías, ¿no? De hacer networking, acercarse a las comunidades locales, digamos, hacer ruido por esos lados, porque en general las comunidades de desarrollo de videojuegos y demás suelen ser muy abiertas, muy de esta onda, ¿no? De tratar de compartir conocimientos, de networkear. Así que nada, para los que estén viendo es una alta recomendación en todas las áreas, digamos. Sí, sí, tal cual, adhiero totalmente, o sea, sin miedo, sí, todos, nadie nació sabiendo, y está bueno preguntar y informarse. A ver, está bien que nacimos en una época en que tenemos una biblioteca de Alejandría que es el internet, pero hay cosas que, por ejemplo, es muy difícil encontrar en sonido y en videojuegos. De mezcla hay muy poca información en internet, pero nada. Y específicamente en videojuegos, nada. Entonces, ¿cuál es la única manera de poder entender o saber cómo se hace una mezcla de un videojuego? Y hablando con tus compañeros, hablando a través de la experiencia de los demás, viendo cómo lo hicieron, preguntando, charlando, relacionándote. Eso es muy, muy importante. De una. Bueno, no sé, Cari, si tenés algo más para redondear. Creo que ya no nos queda espacio para más preguntas, así no nos atrasamos con el schedule. Sí. Nada, eso. Bueno, no, yo con esto estoy cerrada mi charla y la verdad que estoy muy contenta. Agradezco la oportunidad que me dieron Women in Games Argentina, Women Who Code de Buenos Aires y la comunidad de Bahía Blanca, a vos, Maca, por preguntar si necesitaban ahí lugar, y yo justo estaba ahí, así que bueno, agradezco que me hayan dado el espacio y espero que esto
esto siga, porque la verdad que es mi primer charla y la pasé bien. Y siento que va a ayudar a un montón de chicas y a salir más de su burbuja de comodidad o de superar los miedos, que es difícil al principio, es muy difícil. Y a los demás a animarse, ¿no? Así que bueno. De una. No, gracias a vos por el tiempo, por la onda, por compartir estos conocimientos y nada, a seguir dándole visibilidad a las pibas que laburan y que hacen cosas en videojuegos de todas las áreas.